Bienvenidos, amados hermanos. Vamos a dar inicio a nuestra segunda lección de la asignatura Historia de la Iglesia 2. Vamos a iniciar recordando las recomendaciones para el abordaje de esta lección que usted debió haber realizado previamente. Entonces, si no las ha realizado, le invito a llevarlas a cabo. Primero, realice una lectura en su manual de la lección que se desarrollará en el video. Segundo, escriba todas las dudas o preguntas que le surjan de esta lectura. Tercero, observe y preste atención al desarrollo de la lección en el video. Cuarto, realice una segunda lectura de la lección en su manual. Quinto, verifique cuáles de las preguntas que surgieron de la primera lectura quedaron resueltas. Y sexto, las preguntas que persisten o permanecen debe exponerlas al profesor en el encuentro grupal por videollamada. El título de esta segunda lección es Florecen las denominaciones protestantes. Los objetivos. En primer lugar, exponer el origen de las distintas denominaciones cristianas actuales. Segundo, comprender el origen de alguna de las doctrinas cristianas. Bien, daremos inicio entonces al abordaje de las denominaciones protestantes. Los reformadores, al romper la hegemonía del catolicismo, sin planear ni ser conscientes de ello, abrieron una puerta que nunca podrían cerrar. Hicieron posible la difusión de muchas doctrinas, aún consideradas heréticas por ellos mismos. Entonces, desde el inicio de la misma reforma y hasta el día de hoy, han surgido infinidad de movimientos, los cuales redescubrieron o pusieron énfasis en doctrinas particulares. Muchos de estos movimientos difundieron doctrinas las cuales consideramos como incorrectas y llamamos a estos movimientos sectas. Otros muchos movimientos enfatizaron en doctrinas aceptadas por el resto del cuerpo de Cristo, aunque a veces no todos se identifican con ciertos puntos particulares de estos movimientos. Y a estos movimientos los llamamos denominaciones. Entonces, una denominación es un grupo reconocido como parte del cuerpo evangélico, aunque a veces con ciertas reservas. Damos inicio al abordaje de cada una de estas y comenzaremos entonces con el luteranismo. El luteranismo fue la corriente religiosa protestante que tuvo su origen en las ideas del alemán Martín Lutero, como vimos en la lección pasada. Se caracteriza por creer que la fe justifica al hombre, rechaza el magisterio eclesiástico y tiene como fuente la Biblia interpretada por la razón individual. Tradicionalmente se ha pensado que las dos principales declaraciones confesionales luteranas del siglo XVI, a saber, la Confesión de Habsburgo en 1530 y el Libro de la Concordia en 1576, explican las enseñanzas de Lutero. La autoridad del luteranismo se entiende como la fidelidad a los documentos confesionales que se constituyen una exposición auténtica de la enseñanza bíblica. Una base fundamental de las iglesias luteranas es la palabra de Dios. Ellos reconocen que Jesús es la palabra. Por lo tanto, el centro y la esencia de la palabra es Jesús. La palabra de Dios tiene autoridad sobre la iglesia para ellos. Enfatizan las 5 solas. Recordemos, solo gracia, solo fe, solo escritura, solo Cristo y solo a Dios gloria.
Los luteranos aceptan los sacramentos del bautismo y la Eucaristía y practican la confirmación, la unción de los enfermos y el matrimonio, pero no como sacramentos instituidos por Jesucristo. Los sacerdotes son considerados administradores de la palabra y de los sacramentos y no mediadores entre Dios y los creyentes. La teología luterana enfatiza la obediencia, el gobierno como un deber cristiano. Lutero abogó por la resistencia solo si la predicación del Evangelio estaba en peligro en un determinado gobierno. Como vemos, el luteranismo se alejó menos del catolicismo en cuanto a sacramentos y liturgia que las demás denominaciones reformadas. Pero los ministros o pastores pueden contraer matrimonio, tener familia y ejercer actividades con fines de lucro. El luteranismo se expandió principalmente en Alemania y Escandinavia. Más tarde en varios países de África y Asia, donde se volvió muy numerosa. El anabatismo. El movimiento anabatista o anabautista es considerada como una tercera rama de la Reforma del siglo XVI, ya que no se unió ni con luteranos ni con calvinistas. Este movimiento es fundamental para entender la libertad de conciencia, el pacifismo, el bautismo de adultos y la separación de la Iglesia y el Estado, que se promueven en gran parte del protestantismo del día de hoy. Los grandes reformadores creían que en la reforma debía estar ligada al Estado y que las personas que allí vivían debían adoptar la religión del rey o de sus gobernantes. Por lo tanto, el giro hacia el protestantismo en la mayoría de los casos no tenía mucho que ver con la conversión personal, sino con una especie de obligación estatal. Debemos recordar que a partir de los tiempos del emperador romano Constantino, nació en el año 272 al 337, se empezó a considerar que toda la sociedad podía y debía ser cristianizada. Por lo tanto, se empezó a bautizar a la gente desde muy temprana edad sin esperar que pudiera o pueda dar su consentimiento. Una de estas prácticas era el bautismo de los niños recién nacidos. Parecía normal que un niño entrara naturalmente en la cristiandad, ya que no se podía considerar ningún otro camino. Dentro del luteranismo y el calvinismo, los niños eran bautizados, ya que nacían en un territorio protestante y los padres heredaban la fe a sus hijos. Algunos protestantes concebían que tanto la conversión como el bautismo debían nacer de la libre voluntad y no por la imposición de la Iglesia o del Estado o de la familia. El nombre anabatista o la palabra anabatista tiene sus raíces griegas. En primer lugar, tiene un prefijo, ana, que significa de nuevo. La palabra griega batein, que significa sumergir, hundir, empapar. Y termina con un sufijo ista, partidario. Entonces, anabatista se refiere a rebautizar o bautizar de nuevo. Dicho nombre les fue impuesto a los anabatistas por sus detractores, pues los primeros consideraban inválido el bautismo infantil. Los anabatistas abogaban por el bautismo de creyentes adultos, de acuerdo con su interpretación de el que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Pues por una parte consideraban que los niños son salvos. Y esto según Mateo 18 del verso 2 al
4, que nos dice: y llamando Jesús a un niño lo puso en medio de ellos, y dijo: de cierto os digo que si no os volvéis o hacéis como niños, no entraréis en el reino de los cielos. Así que cualquiera que se humille como este niño, ese es el mayor en el reino de los cielos. Y además, por otra parte, consideraban el bautismo como símbolo de fe, la cual no puede manifestar un bebé. El origen de este movimiento se establece en la ciudad de Zúrich, en Suiza. Allí un grupo de creyentes de la comunidad de reformadores que seguían a Ulrico Zwingli empezaron a descubrir y a enseñar estas verdades bíblicas. Ante la imposibilidad de Zwingli de hacer reformas más radicales, este grupo se organizó en una especie de hermandad. Se bautizaron entre ellos y a sus familias y posteriormente a sus seguidores. Los anabatistas pronto fueron vistos como una grave amenaza por los católicos, pero también por los reformadores, en especial por Lutero y Zwingli, porque se consideraba muy peligroso dividir la sociedad reformada en verdaderos creyentes y creyentes tradicionales. Más aún cuando esta misma sociedad estaba atacada a la vez por los católicos y los turcos. Los anabatistas, por lo tanto, también proclamaron el pacifismo, basados principalmente en el Sermón del Monte. Y proclamaron esto en un momento en que los enemigos de la reforma estaban en pie de guerra. Este pacifismo parecía un suicidio, lo que incrementaba el rechazo hacia ellos. Por lo tanto, la represión fue muy violenta contra ellos. Fueron asesinados de las formas más crueles, tanto por católicos como por protestantes, y decenas de miles de ellos perecieron. Pero no todos los anabatistas fueron pacifistas. Después de que la primera generación del movimiento pereció en la persecución, los anabatistas se hicieron cada vez más radicales. Thomas Müntzer fue un predicador alemán partidario de la Reforma y caudillo revolucionario de los campesinos. Se propuso lograr el advenimiento del reino de Dios, impulsando una vigorosa reforma social. Contemporáneo de Lutero e inicialmente su seguidor, mantuvo con él una extremada polémica política y teológica. Pero ya en 1536 el sacerdote católico Menno Simons se convirtió al anabatismo. Él fue un gran líder de esta denominación. Retomó las banderas del pacifismo y sus seguidores son llamados menonitas hasta el día de hoy. También muchos anabatistas viven en grandes comunidades en Norteamérica bajo el nombre de Amish. El anabatismo se alineó con las doctrinas y postulados generales de la Reforma, pero además defendió la idea de que los cristianos convertidos y bautizados debían seguir fielmente las enseñanzas de Cristo. El anabatismo puede definirse en 3 puntos principales: el discipulado como la esencia del cristianismo, la iglesia como una fraternidad y una ética y moral basadas en el Sermón del Monte. Actualmente los anabatistas, menonitas y amish están implantados en muchas partes. Promueven especialmente el pacifismo, la justicia social, así como la vida sencilla y comunitaria. Se estima que hoy hay en el mundo alrededor de 2 millones de anabatistas. Los Amish se caracterizan por no tener local o templo de iglesia. Suelen reunirse en algún salón grande o por las casas. Potencian la humildad y rechazan todo tipo de soberbia.
La Biblia es para ellos su única fuente de autoridad. Creen en el sacerdocio universal de los creyentes y están separados del resto del mundo. Prohíben el acceso a todo tipo de tecnología y prefieren que sus miembros trabajen dentro de la comunidad. El anabatismo nos recuerda la constante tensión que existe entre los poderes religiosos y políticos, la necesidad de una conversión y convicción personal hacia Jesucristo, y la revisión de las prácticas cristianas relacionadas con el apoyo a la violencia y a la imposición religiosa. También lo recordamos cada vez que la Iglesia busca aliarse con los poderes establecidos, querer imponer a la fuerza la fe o buscar posiciones privilegiadas para ejercer control. Por último, nos hacen volver a la permanente necesidad de practicar el Evangelio, el amor y la compasión que el cristiano debe mostrar por los más débiles. Falencias muy evidentes en el cristianismo de hoy. Reformados o calvinismo. El calvinismo es un sistema teológico cristiano y una actitud hacia la vida cristiana que pone el énfasis en la autoridad de Dios sobre todas las cosas. El calvinismo también es llamado tradición reformada, fe reformada o teología reformada. La doctrina calvinista concibe que la única fuente del conocimiento religioso son las Sagradas Escrituras, desestimando cualquier forma de culto y estableciendo que cualquier relación entre el hombre y Dios solo se puede dar en la esfera espiritual. La obediencia de la fe es un regalo de Dios, según la doctrina, y por esto Dios completa la salvación de los pecadores. Los calvinistas enseñan las doctrinas de la gracia primero porque son bíblicas y luego porque demuestran la magnitud del amor de Dios al salvar a todos, hasta a los que no podían seguirle. Los calvinistas insisten en que Jesucristo murió solo por los elegidos. El calvinismo enfatiza la necesidad de la gracia soberana de Dios en la salvación. Utiliza como fuente la Biblia. Por ejemplo, en Romanos 3, del 10 al 12, dice que las personas son completamente incapaces de seguir a Dios o escapar de la condenación delante de Él, y que solo Dios cambia la naturaleza del creyente, haciendo en este un nuevo nacimiento, quitando el corazón de piedra y poniendo uno de carne. Esto se refiere en lo espiritual, que el ser humano está muerto espiritualmente y solo Dios lo resucitará espiritualmente, haciéndolo una criatura nueva en Cristo y cambiando el hombre de la rebeldía por la obediencia voluntaria. Todas las personas dependen de la misericordia de Dios, a quien le sería justo condenarlo por sus pecados, mas ha escogido ser misericordioso para dar gloria a su propio nombre. Una persona es condenada o salvada no por fe, voluntad u otra virtud, sino por la elección de Dios para tener misericordia. Los 5 puntos del calvinismo muestran o presentan que Dios es capaz de salvar a cada persona por quien Él tenga misericordia. Estos 5 puntos del calvinismo son: primero, depravación total. A la luz de las Escrituras, el estado natural del hombre es un estado de depravación total. Por lo tanto, hay inhabilidad total de parte del hombre para ganar su salvación. Génesis 6:5, Jeremías 17:9, Romanos 3 del 10 al 18. Nos dan fe de esto. La depravación total no se refiere a que cada hombre sea malvado, ni que el hombre es incapaz de reconocer la voluntad de Dios, ni que es incapaz de hacer el bien o adorar a Dios. Lo que quiere decir es que con el pecado de Adán y Eva,
el hombre cayó en su totalidad. El pecado se extiende a todas sus facultades, voluntad y entendimiento. La Biblia enseña que el hombre por naturaleza es muerto, esclavizado, ciego y sordo, y no está instruido. Todo esto espiritualmente desde el nacimiento. Segundo, la elección incondicional. Como el hombre está muerto en el pecado, es incapaz de iniciar una búsqueda de Dios. Por lo tanto, en la eternidad pasada, Dios eligió a ciertas personas para salvación. La elección y predestinación son incondicionales. No están basadas en la respuesta del hombre, porque el hombre es incapaz de responder a Dios ni de querer hacerlo. Tercero, la expiación limitada. Como Dios determinó que solo ciertas personas deben ser salvas como resultado de la elección incondicional de Dios, Él determinó que Cristo debía morir por los elegidos. Todos los que Dios ha elegido y por quienes Cristo murió serán salvos. Cuarto, gracia irresistible. Aquellos a quienes Dios eligió los atrae a sí mismo a través de la gracia irresistible. Dios hace que el hombre esté dispuesto a venir a Él. Cuando Dios llama al hombre, el hombre responde. Y por último, perseverancia de los santos. Aquellos que Dios ha elegido y atraído a sí mismo a través del Espíritu Santo, perseveran en la fe. Ninguno de los que Dios ha elegido se perderá. Ellos están eternamente seguros. Una gran diferencia entre los reformadores, especialmente Lutero y Calvino, fue sobre la presencia de Cristo en la Santa Cena, entonces llamada Eucaristía. Esta controversia fue causante de que las distintas ramas del protestantismo no se unieran. Un punto muy enfatizado por el calvinismo es la doctrina de la predestinación, como hemos visto. Aunque esta doctrina es aceptada también por el luteranismo, por lo general es considerada como central del calvinismo. El calvinismo también adoptó integralmente las 5 solas. El calvinismo se propagó inicialmente en Suiza, Francia, Holanda y Gran Bretaña principalmente. En la actualidad se encuentra en todo el mundo. Y las iglesias calvinistas, tenemos las iglesias presbiterianas, la Iglesia Unida de Cristo, las iglesias que llevan la palabra reformada en su nombre, las iglesias bautistas particulares o reformadas. El anglicanismo. En el año 1534, el rey Enrique VIII separó la Iglesia de Inglaterra de la Iglesia católica, por razones puramente políticas y personales, a la par con el fuerte movimiento a favor del protestantismo en todo su territorio. Esta separación dio origen a la Iglesia anglicana, Iglesia de Inglaterra, cuya cabeza es el rey o la reina. El anglicanismo tradicionalmente ha sido dividido entre Iglesia alta, es decir, más cercana al rey y a la nobleza, la cual no se alejó tanto de la liturgia católica, y la Iglesia baja, la cual es básicamente calvinista. El anglicanismo es considerado una forma de cristianismo intermedio entre el catolicismo y el protestantismo, pues tiene más similitudes con la Iglesia católica romana que otras vertientes del protestantismo. Por cuanto el rey Enrique VIII rechazó los planteamientos más radicales del luteranismo. En la actualidad, esta religión es conocida como Comunión Anglicana y reconoce al arzobispo de Canterbury como su líder espiritual. Reúne a unos 90 millones de fieles, la mayor parte de ellos en Gran Bretaña, y el resto en países que fueron colonias británicas, como Australia, Canadá, Sudáfrica o Nueva Zelanda.
En Estados Unidos, a raíz de la independencia frente a Inglaterra, en 1789, el anglicanismo ha tomado el nombre de episcopalismo. En el anglicanismo no existe el celibato sacerdotal. Los pastores anglicanos tienen permitido casarse y tener hijos. En su porción más liberal, acepta el sacerdocio femenino y el matrimonio homosexual. Además de la Biblia, las bases doctrinales del anglicanismo son los 39 artículos y el libro de la oración común, donde se especifican las creencias y doctrinas anglicanas. La Biblia puede ser interpretada libremente por la razón individual. Solo reconocen los sacramentos del bautismo y la Eucaristía del catolicismo. Están a favor de la justificación a través de la fe. Esto significa que para acceder a la salvación lo único necesario es creer en Dios y arrepentirse de todos los pecados. El arminianismo no es una denominación, más bien es una doctrina que ha tenido mucho impacto en las denominaciones nacidas de la Reforma. A comienzos del siglo XVII, Jacobo Arminio terminó discrepando con Calvino en los siguientes puntos: la gracia irresistible, la predestinación. Cuestionó la doble predestinación, para salvación o para perdición. Él enseñaba que el hombre tiene una posibilidad de decidir si quiere o no recibir la salvación. Por lo tanto, habla del libre albedrío, considerando que se puede aceptar o rechazar la salvación y que por lo tanto también se puede perder después de haberla recibido. En la actualidad, muchos cristianos se identifican en mayor o en menor medida con esta doctrina. Son iglesias pertenecientes o que abrazaron esta doctrina: los metodistas, los bautistas generales, los bautistas del libre albedrío, las denominaciones carismáticas y las denominaciones pentecostales. Resumiendo la diferencia entre Arminio y Calvino, encontramos: primero, Arminio consideraba la libre voluntad o habilidad humana, y Calvino total inhabilidad o total depravación. Para Arminio la elección era condicionada, para Calvino elección incondicionada. Para Arminio la redención universal o expiación general, para Calvino redención particular o expiación limitada. Para Arminio el Espíritu Santo puede ser efectivamente resistido. Para Calvino la llamada eficaz del Espíritu Santo o la gracia irresistible. Para Arminio, caer de la gracia. Para Calvino, perseverancia de los santos. La secuencia del calvinismo en la salvación podemos resumirla así: Dios tiene que regenerar. Si no regenera, un hombre no puede arrepentirse y creer. Dios va al corazón de un hombre que está muerto, le da vida. El hombre entonces despierta y la regeneración le es llevada al arrepentimiento. Este se arrepiente y cree, mas antes de ser regenerado, él no puede arrepentirse y no puede creer porque está muerto. Un muerto no puede arrepentirse. Un muerto no puede creer. Él tiene que tener vida primero para hacer estos actos. Si Dios no da vida a la persona, entonces no se puede arrepentir. Entonces, una vez que la persona es regenerada, se arrepiente, es justificada y adoptada. La secuencia para el arminianismo es: primero la persona se arrepiente y tiene fe. Seguida, ella es regenerada en un nuevo nacimiento. La persona se arrepiente y cree, entonces es regenerada por el Espíritu Santo. Es ahí que es justificada por Dios y sus pecados le son perdonados.
es adoptada como parte de la familia de Dios y recibe el Espíritu Santo. El puritanismo. El puritanismo fue un movimiento de reforma dentro del naciente anglicanismo inglés a fines del siglo XVI y cuya influencia se ha extendido hasta nuestros días. Elizabeth I, otra hija de Enrique VIII, ascendió al trono en 1558 estableciendo el acuerdo isabelino, que trataba de mediar entre la influencia católica y el protestantismo. Pero un incidente muy particular sucedió. Entre los años 1567 y 1568 se produjo una controversia sobre las vestimentas de los clérigos. El motivo de la polémica era si los predicadores tenían que usar los trajes clericales católicos. Esta controversia marcó una creciente impaciencia e inconformismo entre ciertos sectores que argumentaban que la Iglesia de Inglaterra estaba siendo reformada a medias. Estas críticas venían principalmente de los grupos calvinistas ingleses, fuertemente influenciados por la Reforma en Suiza. Querían purificar a la Iglesia de Inglaterra de las influencias católicas. Pero el trato que se les dio fue hostil. Así que, al negarle la oportunidad de reformar la Iglesia establecida, el puritanismo recurrió a la predicación, a los panfletos y a su importante influencia en los centros educativos como Cambridge. Tras décadas de intentos frustrados de establecer un gobierno puritano e intensas persecuciones, muchos de ellos dejaron el país buscando otros lugares con mayor libertad religiosa, como Suiza, los Países Bajos, Sudáfrica y principalmente las colonias inglesas en América. Los puritanos hicieron un último intento fallido de asegurar su ideal durante la Revolución Gloriosa, o sea, el derrocamiento del rey Jacobo II en 1688. Pero la solución religiosa de Inglaterra fue definida en 1689 por la Ley de Tolerancia, que le permitió a los grupos disidentes como el puritanismo seguir funcionando en el país, pero separados de la Iglesia anglicana. La llegada de los puritanos a las colonias inglesas de América fue la oportunidad para establecer el tipo de gobierno que no pudieron establecer en Inglaterra. Allí fundarían la mayor cantidad de comunidades puritanas y vivirían un auténtico auge de sus creencias, formando en buena parte el carácter de lo que sería más tarde los Estados Unidos. La influencia puritana es muy grande. Muchos hombres de Dios a través de la historia han encontrado en el puritanismo una gran fuente de inspiración y edificación. Y quizás un ejemplo notorio es el de Charles Spurgeon, quien logró recopilar más de 1000 escritos puritanos en su biblioteca. La influencia de los puritanos es enorme. Fueron pioneros en preocuparse por la alfabetización universal. Mientras en la Inglaterra del siglo XVII la alfabetización no llegaba al 30%, entre las colonias puritanas ascendía al 80% entre hombres y mujeres. ¿Por qué? Porque todos debían poder leer su Biblia. Por lo tanto, se promovió la educación universal y gratuita, y se fundaron muchos centros educativos y universidades. Así, el puritanismo generó entre sus miembros una comunidad altamente ilustrada para su época. La gran producción teológica y doctrinal de los teólogos y de muchos otros tuvo una invaluable influencia en la vida diaria de todos los creyentes. ¿Qué nos deja esto para nuestros días? Los padres puritanos estaban profundamente comprometidos para enseñar las Escrituras a sus hijos, servir como pastores en sus hogares. De la misma manera, los puritanos consideraban que no había una división entre la vida sagrada y la secular. Todo su trabajo debía ser hecho para la gloria de Dios. El trabajo duro fue para los puritanos una parte central de la vida cristiana. Y lo que llamamos
Actualmente la ética del trabajo protestante es un regalo transmitido por ellos. Los puritanos tenían una doctrina robusta de Dios, de su gloria, de su soberanía y de su santidad y de su justicia, nunca desligada de su amor. Tanto sus escritos como sus oraciones muestran una visión de Dios profundamente arraigada a su majestad. Entendieron también que la verdadera adoración es siempre un eco de las Escrituras. Siempre buscaron en la Biblia las respuestas a la verdadera naturaleza, misión y práctica de la iglesia, y en el proceso edificaron congregaciones con una madurez espiritual y un conocimiento de las Escrituras realmente admirable. De la misma manera, estaban maravillados ante el amor de Dios mostrado en Cristo y su obra redentora. Para ellos, la vida y toda la enseñanza cristiana debía estar centrada en y solo en Jesús. John Owen escribió al respecto en su libro La gloria de Cristo estas palabras: es al contemplar la gloria de Cristo por fe que somos edificados espiritualmente y edificados en este mundo, porque al contemplar su gloria, la vida y el poder de la fe se fortalecen cada vez más. Es por fe que crecemos para amar a Cristo. Entonces, si deseamos una fe fuerte y un amor poderoso que nos dé descanso, paz y satisfacción, debemos buscarlo al contemplar diligentemente la gloria de Cristo por la fe. En esta tarea deseo vivir y morir. En la gloria de Cristo fijaré todos mis pensamientos y deseos. Y cuando más vea la gloria de Cristo, más se marchitarán ante mis ojos las bellezas pintadas de este mundo y seré cada vez más crucificado para Él. Finalmente, el carácter distintivo y más evidente del puritanismo fue su búsqueda apasionada de una vida reformada completamente por la palabra de Dios. Estos rasgos del puritanismo nos hacen reflexionar, amados hermanos, sobre algunos problemas que sufrimos en nuestras iglesias hoy, como es la excesiva predicación centrada en el hombre, la falta de centralidad de Cristo en la exposición de la palabra, la escasa confrontación sobre el pecado y sobre todo la forma en que la iglesia de hoy ha perdido de vista quién realmente es Dios. Una lección importante del puritanismo para nuestros días es que no podemos desligar la visión, la misión y el quehacer diario de la iglesia de la palabra de Dios. Siempre que la iglesia ha copiado modelos seculares para su estructura, funcionamiento y cumplimiento de la misión, termina pareciéndose más a los modelos seculares que al modelo que le demanda la Biblia. Por esa y muchas razones más, vale la pena examinar la forma en que los puritanos vieron reflejada su vida y la de la iglesia en las Sagradas Escrituras. El legado del movimiento puritano se hace relevante cada vez que la iglesia quita su mirada de Cristo y pierde de vista la centralidad de las Escrituras, como está sucediendo hoy de muchas maneras.